Tenemos para ti toda la información nacional e internacional en política, salud, economía, deportes y más. Siempre con la objetividad y la veracidad que nos caracteriza. Las 24 horas del día. Onda Digital Televisión. La verdad de la noticia. Así vamos a iniciar con la secuencia Conoce a tu candidato. Tenemos aquí a una candidata, ella va por el partido El PRIN, va a la Cámara de Diputados con el número 1, es Ángela Caballero. ¿Cómo está, Ángela? Muy buenos días. Buenos días, Yulisa, muchas gracias por la invitación. ¿Eres Ángela o Ángela? Ángela Caballero. Correcto, Ángela. Ángela, cuéntanos un poco de ti, queremos conocerte. Bueno, gracias. Yo estoy postulando por primera vez a diputada por Lima, gracias a la invitación del Partido Regionalista de Integración Nacional, PRIN. Soy abogada y con maestría en Derecho Tributario y Aduanero. Tengo más de 15 años de experiencia en el sector del comercio exterior. Como madre, tengo uno de los niños, es autista, lo cual hace más de 10 años, tras conocer el diagnóstico, empecé con un activismo por la verdadera inclusión. Solo las familias con hijos con discapacidad nos damos cuenta o sufrimos el abandono del Estado, sea la economía que uno tenga, siempre se siente ese abandono. Entonces empecé un activismo por la verdadera inclusión en el sector salud, sobre todo educación, porque ustedes habrán escuchado siempre cuántas veces a una persona autista les niegan la vacante, le niegan la matrícula. Entonces venimos trabajando un activismo bastante activo. Fundé la asociación Familia Neurodiversa porque creemos que la labor de cuidado no solo corresponde a las mamás, también a los padres, y hay que visibilizar a los abuelos, a los hermanos. Entonces vengo haciendo activismo en todos los niveles de gobierno, local, regional, y también he presentado proyectos de ley, propuestas de proyecto de ley, colaborado con algunos proyectos, y también soy autora de un proyecto de ordenanza municipal para que le den una atención preferencial a los autistas que lamentablemente aún no tienen el carnet de CONADIS. Entonces, pero las SOMAPET pueden certificar su condición para que reciba un trato preferencial, dada la condición que ellos tienen. Y bueno, vengo, también soy abogada litigante y vengo desempeñando esos roles, ¿no? Actualmente, lo cual al partido PRIN le interesó lo que vengo haciendo. Y me dieron el número 1 porque creen que las personas más vulnerables deben tener ese espacio. Claro. Deben ser los primeros. Cuando hablamos de inclusión, si bien es cierto, ahora se puede incluir a niños con habilidades diferentes en los colegios, pero yo me he dado con la sorpresa porque también tengo un integrante de mi familia que tiene autismo también, que los profesores no están preparados, sobre todo del sector del Estado. Así es. No están preparados para trabajar con niños con habilidades diferentes. Y yo digo, ¿de qué sirve que metamos la inclusión? Porque la inclusión la han promocionado mucho, pero ¿qué hacemos que poniendo la inclusión o visualizando la inclusión si no hay una preparación detrás de esto? Porque no es tan fácil como que simplemente tienes que aceptarlo al colegio y ya. Claro, nosotros yo cuando toqué varias puertas, puede ser 30 colegios, para matricular a mi hijo, me decían que no o me condicionaban. Claro. Es bastante triste esa situación, yo no quisiera que nadie más la viva. Y cuando hablaba con los docentes decían, no es porque nosotros no queremos, que no estamos realmente capacitados. Entonces, ¿qué hago con el activismo? Gracias a la buena corazón de los psicólogos, tenemos una red de voluntarios con quien vamos capacitando. Entonces algún colegio se entera, me dice, por favor, ven a capacitar a mis docentes. Entonces vamos con los psicólogos que son voluntarios a capacitar y hemos hecho un manual que también lo estamos repartiendo de manera gratuita, porque ellos quieren saber cuál es el mecanismo, cómo ayudarlo. Entonces, por ejemplo, los pictogramas, elaborar sus propios pictogramas. Entonces les damos el QR donde ellos pueden elaborar sus propios pictogramas y poder adaptar el salón. Entonces, pero vemos no solamente la falta de capacitación en el tema del autismo, sino también en el tema de, por ejemplo, las personas con discapacidad visual. Entonces, las pocas herramientas que existen, las impresoras braille,
son carísimas, inaccesibles, y a veces digo cómo el gobierno central que empieza a dar presupuesto a los gobiernos locales no invierten en una impresora braille y puedan darle el material a los colegios en su localidad, en su distrito. O sea, lo que ves es una falta de articulación, porque presupuesto hay, pero luego lo terminan devolviendo al Estado y no lo gastan. Entonces, eso falta mucho por hacer concienciación de que las autoridades se involucren y le faciliten la inclusión a las personas, ¿no? Por ejemplo, ayer vimos como una mamá defiende a su hijo que estaba siendo golpeado, un hijo autista, viene la policía y se la quiere llevar presa. Entonces, lamentablemente, falta capacitación en las personas que ven en el transporte, en los policías, en los serenazgos, y eso ahorita lo estamos haciendo como padre de familia, pero no deberíamos ser nosotros que capacitemos a ellos, sino al Estado. Y eso es lo que llamamos la atención, y yo agradezco al partido por poner siempre primero a los que lamentablemente son los últimos en el presupuesto. Sí, correcto, porque incluso, Ángela, nuestros buses no están habilitados, por ejemplo, para personas en silla de ruedas, ¿no? Incluso vemos a veces hasta gente en muletas y los carros simplemente se hacen los ciegos y se pasan de largo, no quieren recogerlo, ¿no? Entonces, creo yo que el Perú está muy lejos de una verdadera inclusión, porque no solamente es, ya vamos a salir en la televisión y vamos a hablar de la inclusión, no, tiene que haber un cambio total en este tema. Pero ¿qué podemos esperar de nuestras autoridades? Que si el día lunes han empezado las clases y hay colegios que se están cayendo. No, y lo peor es que no hay agua. Entonces expones a las criaturas a contagiarse a una enfermedad. No, ni siquiera, o sea, pueden llevar un alimento preparado en casa porque no hay dónde dejarlo, no hay una refrigeradora, no hay nada. Y vemos el abandono, lamentablemente, del Estado también con nuestra infancia. Entonces, ¿qué futuro nos depara? Ellos están expuestos a, lamentablemente, poder ser captados por las bandas criminales. Y eso a mí me aflige mucho. Como el partido PRI, su bandera es recuperar el país de la criminalidad. Eso es lo que yo comparto, porque ¿cómo nos vamos a desarrollar si estamos en las manos de criminales? Todos los días están matando transportistas y tenemos y ahora hasta pasajeros. Y pasajeros. Han incendiado un bus con el chofer adentro que lamentablemente luego murió, y eso, mira cuántos candidatos tenemos y pocos tocan el tema, todos se desvían y son muchos los que quieren ser reelegidos y dicen vamos a hacer, pero ya tienen bancada, ¿por qué no lo hacen? A mí me llama bastante la atención que busquen ser reelegidos para estar en la misma situación. O sea, ¿qué esperan? Si ya tienen bancada, ¿por qué no lo hacen ahora? Y ahora están prácticamente negociando los ministerios, y eso no se puede hacer. Yo llamo a los ciudadanos a esta vez a emitir un voto de protesta y castigar a los que lamentablemente ahora ocupan el Congreso y hemos retrocedido en la defensa de nuestro país. Uno, con la criminalidad, y otro, vemos cómo somos un escenario de una guerra geopolítica en la que lamentablemente no defendemos nuestra soberanía. Todas las inversiones bienvenidas, porque el partido PRI defiende la economía social del mercado, quiere que haya inversiones, pero no puede ser a costa de nuestra soberanía. Debemos siempre defender. Entonces, bienvenidas las inversiones extranjeras sin ceder un centímetro de soberanía. Ese es el mensaje. Tenemos que dar y ofrecer empleo, porque son casi 170.000 jóvenes que se han ido del Perú y ya no han retornado. ¿Cuánto talento migra de nosotros? ¿Y qué esperamos? ¿Cómo vamos a progresar como país? ¿Cómo vamos a hablar de desarrollo incluso si muchas personas no tienen acceso a una vivienda digna? Tantas realidades, y por eso que mi bandera es la verdadera inclusión, porque creo que podemos, hay recursos, lo importante es la voluntad. Exacto, la voluntad es lo que está faltando. Y algo que tú tienes razón es en el tema de que los jóvenes prefieren irse del país por las pocas oportunidades, y hay otros que se quedan, profesionales, que tampoco encuentran trabajo y ¿qué hacen? Buscan que hacer un emprendimiento. Por ejemplo, acá, como siempre yo le digo, acá todo el mundo aplaude el emprendimiento peruano, porque el peruano no se va a quedar sentado esperando que la plata le caiga del gobierno, jamás, tiene que salir a buscarla. Pero a la problemática grande es que no hay trabajo, y eso nadie lo resuelve. Ahorita todos los candidatos vienen, se sientan y me hablan de los emprendedores, que hay que apoyar a los emprendedores, y eso es genial, me parece perfecto. Pero nadie habla de cómo vamos a solucionar aumentar los cupos laborales para estos jóvenes profesionales que se han sacado la mugre estudiando 5, 7, 10 años y que tienen que irse a otro país porque aquí en nuestro Perú no hay oportunidades laborales. Así es. No por mérito. No, y el Estado no invierte. Por ejemplo, si quiere invertir en la juventud, primero tiene que invertir en educación. Tiene que invertir en deporte, tampoco. La infraestructura, muchos deportistas destacan afuera.
¿Por qué? Me pregunto yo y me indigno. El otro también es generar oportunidades de empleo, financiamiento para que puedan emprender. No hay ese capital semilla. Muchas veces he visto que vienen incluso otras empresas de afuera y invierten en el capital semilla. He tenido el gusto de poder facilitar el capital semilla a personas con discapacidad. Y también por eso he planteado una propuesta de proyecto de ley de un régimen especial para las personas con discapacidad, porque ellos deben tener unas condiciones más blandas para el tema, para incluirlos, porque ellos mismos, ante la falta de oportunidades, ellos mismos generan trabajo. Pero si tú tratas de integrarlos en el sistema tributario actual, nadie va a florecer, nadie va a crecer, porque este sistema tributario no es amigable. El sistema tributario, lo digo como con la maestría tributaria que he llevado y con el asesoramiento que doy a los emprendedores, ese sistema tributario es asfixiante. Entonces debería ser menos burocracia y facilitar incluso la licencia de funcionamiento. En otros países que son más desarrollados, les entregan la licencia de funcionamiento y lo fuerte es la posfiscalización. Entonces, cuando sabes que no cumples, sabes que te va a quedar una multa. Entonces, por eso debes desde el inicio cumplir con todo ello, solicitarlo, que te den automáticamente y ya sabes que hay un fiscalizador real. Claro. Eso sucede. No sé, siempre digo, tanto en comercio exterior como en emprendedores nacionales, facilitarles, ¿no?, todo lo que es financiamiento, la legislación flexible, pero sí fortalecer la posfiscalización. Eso debería ocurrir, no llenarnos de burocracia. Sí, pues. Y dime, Ángela, tú que estás en este tema de la inclusión, ¿el LOMAPET qué tanto ayuda a los niños con habilidades diferentes? Mira, el LOMAPET tiene poco presupuesto, entonces tienen el 1% del presupuesto total de la institución, lo cual el 0.5 es para infraestructura y el otro 0.5 es para... Los son de los municipios, ¿verdad? Sí, cada municipio local tiene su MAPET. Entonces, de verdad que muchas tareas del gobierno central se les encargan a ellos y más los llena de burocracia que atender realmente a la población. Claro. Entonces hace falta más. Yo no creo que se debería limitar el presupuesto a la MAPET, porque dicen hasta el 1% del presupuesto total de la institución, cuando debería ser más. El proyecto de ordenanza que ha sido acogido por 4 municipios y espero que sea más a nivel nacional, esa es la intención de la asociación, es que queremos que haya como un censo municipal, que la MAPET diga cuántos en su distrito atiende. Si atiende 10.000 autistas, que lo comunique al gobierno central. Oiga, en mi distrito tengo 10.000 autistas, de los cuales ellos están en etapa escolar, ellos están en etapa de trabajar, ya son mayores de edad. Dame las oportunidades de generarle empleo, dame la oportunidad de capacitarlos, porque lamentablemente ese es un problema. Si para una persona que no tiene una discapacidad es difícil lograr no se imagina lo difícil que es para una persona con discapacidad. Claro. Entonces, ¿qué falta? Falta articular. Entonces, también por eso... Y si tú ves, en MIDIS tiene varios programas, programa tal, y a veces se quedan sin flujo, y después dicen, ya peligra el programa contigo, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace falta? Unificar. Por eso es que propongo la creación del Sistema Nacional de Cuidados, Apoyo y Protección de la Persona con Discapacidad y en situación de vulnerabilidad, porque hay situaciones en que no siendo una discapacidad es una barrera, por ejemplo, las enfermedades raras, las enfermedades huérfanas y los cuidadores, que hacen un papel vital y que no visibilizan su trabajo. Entonces, ¿cuál es la intención de ese Sistema Nacional? Absorba el CONADIS, porque actualmente el CONADIS depende de un viceministerio, del Ministerio de la Mujer, y no tiene mucho presupuesto y no va a cumplir nunca con su rol de protector. Ahora solamente es un ente que certifica y te entrega el carnet de CONADIS. Nada más. Que muchas veces son manipulados también. Incluso algunos luego denuncian que fue falso, que intentaron y lleva todo un tema, ¿no?, quitarle ese carnet, pero no cumple con su rol principal, que es darle protección a la persona con discapacidad. La persona con discapacidad tiene derechos acá en el Perú, pero no se cumple. La cuota laboral, por ejemplo, no se cumple. El 5% que debería estar el Estado empleando a la persona no se cumple. El 3% que el ente privado debe emplear a las personas no se cumple. No hay nadie que fiscalice. Entonces, creo que este sistema agruparía todos los programas, fiscalizaría que se cumplan los derechos, porque no podemos permitir que CONADIS solo sea un ente certificador. Hay que hacer mucho más, visibilizar las barreras que enfrenta a personas con discapacidad y visibilizar el rol de su cuidador.
Correcto, sobre todo del cuidador, ¿no? Que es para hacer un rol de cuidador es complicado en realidad. Muchas mamás dejan de trabajar por estar 24/7 con sus hijos. Muchas de ellas son madres solteras, porque yo misma lo he visto cuando veo a las señoras de Loma Pet, cuando hacen deporte, ¿no? Tienen que ir con sus hijos, tienen que estar atentos ahí, y las señoras, muchas de ellas me dicen que no pueden trabajar, que tienen que hacer algún emprendimiento al costado con su hijo, ¿no? Yo creo que también debería haber una pensión que no sea 300 soles, porque nadie vive con 300 soles. Bueno. Y con cada 2 meses, ni siquiera es mensual. Es un saludo a la bandera, es para decir, ay, mira cómo ayudamos, pero al final ni siquiera saben cuánta gente realmente lo necesita. Claro. Eso es, por eso que creo que un censo municipal puede ayudar a cuántas personas necesitan y focalizar en la ayuda, ¿no? No podemos dejarla solo en el abandono. Ya se ha dado casos en que las madres algunas veces renuncian al cuidado y prefieren suicidio, y porque yo comparto esa preocupación. Yo como madre con hijo de discapacidad digo, ¿qué va a pasar con mi hijo cuando yo no esté? Y esa pregunta nos hemos hecho varias veces. Ante eso el Estado tiene que responder con un sistema nacional integrado, tanto con ministerios. Por eso digo, este sistema debe dejar de ser depender de un viceministerio y debe ser adscrito a la PCM para coordinar con todos los ministerios, porque la discapacidad se ve a nivel transversal y tiene que ser presidido por el Ministerio de Justicia. ¿Por qué? Porque es el único que puede asegurar la protección de una persona con discapacidad, la protección y el cumplimiento de sus derechos. Por eso creo y vengo haciendo bastante énfasis en la creación de un sistema que realmente responda, que esté para la persona y para la familia con discapacidad. Claro, y también, no sé, la creación quizás de un albergue para estas personas mayores, porque es verdad, yo he visto, en mi zona, conocí a un joven con habilidades diferentes que siempre estaba con su mamá. Su mamá era muy mayor, la señora falleció y este chico quedó en la calle, vulnerable, ¿no? Entonces, la pregunta que justo tú también lo has hecho, porque también tienes un hijo con habilidades diferentes, decir, ¿qué pasará cuando yo no esté? Si no tiene hermanos o no tiene un familiar que se pueda hacer cargo de él, ¿qué pasa con este muchacho o esta persona que ya es mayor? Que al abandono. Sí, muchas veces se han reportado, mira, y están vagabundeando, lamentablemente al abandono, las autoridades no les... Entonces los CAR deberían crearse más CAR, que es el Centro de Asistencia Residencial, no de acogida residencial para personas con esta condición, pero también hay algunos que piden un centro de cuidado diurno. Entonces el centro de acogida diurno, en el que uno pueda por días, por ratos, dejarlo un par de horas para poder solventar algún gasto, hacer alguna gestión, ¿no? Y recogerlo. Entonces creo que eso ya también lo he presentado en mis redes sociales como una propuesta, un proyecto en el que esto sea financiado por el gobierno local, porque señores, sí hay presupuesto, lo que falta es articular. Hay muchas veces que los gobiernos locales regresan, no saben qué hacer, no tienen ni idea. ¿Y sabes por qué no tienen idea? Porque no conocen la realidad del pueblo, no tienen cifras. Entonces eso falta, que nosotros le digamos, nosotros muchas veces le llevamos la realidad al despacho de los alcaldes, le llevamos la realidad al despacho de los congresistas que no salen. Entonces nosotros queremos que nos den soluciones con el presupuesto que no destinan para nada, que lo regresan, que deben ser más eficientes. Por eso en la realidad se lo llevamos a su despacho, y creo que sí, estos centros de acogida puede ser, porque las municipalidades tienen infraestructura, muchas de ellas, y no saben qué hacer, las tienen cerradas, abandonadas. Qué bien y qué útil sería para que alguna persona, una familia que tenga una persona con discapacidad lo pueda dejar por horas, como un guaguaguasi, ¿no? Y hacer trabajo, gestión y regresar. No saben lo mucho, el respiro que le darían a los cuidadores, porque yo converso con ellos, así sea, ellos me llaman y me dicen, mira, te quiero compartir, y yo sé lo importante que es ser escuchada. Entonces les escucho, y esta propuesta nace de eso, nace de esos testimonios compartidos, ¿no? Yo creo que el gobierno conoce la situación, sino que no les importa. No. Como no le importa el pueblo en general, ¿no? O sea, hoy por hoy la política solamente está preocupado por vacar presidentes, por ver los errores, por hacer leyes a favores de ellos, ¿no? Y los candidatos que están pasando por aquí, en realidad, es la primera candidata que se preocupa por
las personas con discapacidad, ¿no? Y realmente te felicito porque sí, son los más vulnerables, al igual que los niños, son los más vulnerables y son de los que poco se preocupan, y lo que podemos ver es mucho abandono. Por eso se ven niños en la calle con habilidades diferentes, con diferentes discapacidades vendiendo, porque el Perú no está hoy por hoy creado para ellos, ¿no? Y eso es una pena realmente. Y dime, ¿cómo te está recibiendo el público ahora que estás yendo a hacer campañas, la gente en los mercados, en las zonas donde visitas? ¿Cómo te está recibiendo con estas propuestas? Bueno, bien, yo les comparto, ellos también, hay que sensibilizar, ¿no? Entonces, Claro. no todos sufren la discapacidad, les comento y se sensibilizan y me dan su apoyo, les interesa, pero también toco un tema que nos involucra a todos, que es el tema de la seguridad. La seguridad ciudadana, claro. He presentado el proyecto que es comisarías más fiscalía 24/7, porque a alguien le habrá pasado, alguien ha sufrido un robo o a esa víctima de una extorsión, van a denunciar y te dicen, regresa más tarde porque no hay fiscal. Entonces, eso no puede ser, porque cuando uno no está y no te toman la denuncia, desaparecen las pruebas, y eso al final uno sufre la injusticia. Entonces, justicia que llega tarde no es justicia. Entonces, yo creo que hay que cautelar el proceso desde que la atención sea integral. Comisaría más fiscalía 24/7 es mi propuesta para y si es posible. Sí es posible porque tenemos comisarías, tenemos más fiscales que comisarías, entonces es posible. Y dentro de ese turno de cada 8 horas. Entonces, claro, es que es una vergüenza que haya un muerto, por ejemplo, en la carretera central, y que esté tirado ahí 8 o 10 horas esperando que llegue un fiscal, ¿no? así es. ¿Cuántos casos ahora se ve esto? Mujeres que van a denunciar violencia y le dicen no hay fiscal y no actúan las pruebas, los moretones ya se van. Cuando regresan finalmente, no hay quien le haga la prueba inmediatamente, y es prácticamente el abandono, es decir, no me importa, pues sigue sufriendo con la violencia, ¿no? Porque no le toman los exámenes. Entonces, eso no puede seguir pasando en una sociedad que busca hacer democracia, que dice que respalda y vive con democracia. Eso no puede suceder. Y esa es una de las propuestas que yo comparto. Otra de las que es fortalecer a la policía, o sea, reorganizarla. ¿Por qué? Porque los malos elementos tienen que ser separados y a los buenos elementos tienen que ser premiados, y por eso hablo de un incremento salarial de 500 soles de forma escalonada. ¿Es posible? Por supuesto que sí. Claro. Y ustedes saben las condiciones que tienen los policías. Ustedes van a ver un serenazgo de San Isidro, de Miraflores, mejor vestido que un policía. A los policías le dan un solo uniforme al año, y el resto se lo tienen que comprar ellos, y encima de pésima calidad, nos cuentan ellos. Entonces ellos tienen que invertir en su propio uniforme. Cuando van a la comisaría no hay agua, o sea, están en pésimas condiciones. Entonces tenemos que ver que las comisarías estén aptas y sean adecuadas para atender tanto a la ciudadanía como para que los policías también trabajen pues con dignidad. Claro. Hay que visibilizar las condiciones en que está trabajando la policía ahora. Entonces, mira, tenemos como 300.000 serenazgos a nivel nacional y 150.000 policías. Tenemos el doble serenazgo que policías. Y lamentablemente el presupuesto que no coordinan, ¿no? Ese presupuesto se va en compra de materiales que al final no beneficia a la policía. Por ejemplo, hace poco un alcalde que ahora está postulando para Lima, para Perú, como candidato presidencial, compró 5.000 motocicletas. Y le dice al director de la policía de Lima, toma, y dice, pero yo no tengo 5.000, ¿quién va a manejar las motos? La falta de coordinación. Entonces, ¿qué pasa? Uno se da cuenta y uno dice, prácticamente, la verdad, la de seguridad no lo están viendo con prioridad. Y ahorita la seguridad está cobrando 6 muertes por día. ¿Qué esperamos? En nuestras filas tenemos al ex ministro de Seguridad y Justicia del presidente Bukele, de El Salvador, quien ha venido a acompañarnos esta campaña, y hace énfasis en ello, ¿no? La falta de prioridad que le están tocando. Por ejemplo, dice, en El Salvador se llegaba lamentablemente a 60 muertos por día. Entonces ellos hicieron plan de control territorial, y es algo que el PRIN también indica. Vamos a hacer plan de control territorial. ¿Qué significa? Tomar las zonas que lamentablemente las bandas criminales están haciendo de las suyas, como Villa El Salvador, por ejemplo. Policías, fuerzas armadas, hay que tomar la zona y empezar a requisitoriar, ¿no? A pedir documentos, identificar. Vamos a ver cómo se va a reducir. ¿Por qué no lo hacen ahora? Porque le falta la voluntad. La policía está por acá, está por allá, está totalmente perdida y llega tarde. Eso es lo peor de todo ante estos hechos. Entonces, nosotros estamos viendo planes que ya son exitosos
en otros países, por ejemplo El Salvador, redujo la criminalidad y aumentó el 200% su turismo. No puede ser que Salvador tenga más turistas que el Perú si nosotros tenemos una maravilla mundial, y no puede ser, pues, ¿cómo es posible? Entonces la criminalidad tiene esos efectos. Perdemos empleo, se van nuestros jóvenes y encima se reduce el turismo. Entonces hay que darle la importancia ahora. Creo que es posible recuperar el país tomando las medidas necesarias. Otra medida que es importante, el sistema penitenciario, las cárceles están bajo la administración del Ministerio de Justicia, pero no debería estar bajo el Ministerio, sino del Ministerio del Interior. La policía es la que tiene que recibir la información que viene de los penales, como El Salvador lo ha hecho. Entonces la unidad de inteligencia penitenciaria nos permitiría recuperar información de las cárceles. ¿Para qué? Fortalecer nuestro servicio de inteligencia y ver las bandas, prevenir los atentados en las bandas criminales. Hay que insertarse en las bandas criminales a finalidad de desarticularlas. O sea, lamentablemente ahorita vemos que no tenemos un servicio de inteligencia. No funciona. Y si lo tenemos, no funciona. Porque si no, ya, para muestra un botón, si hubiese encontrado cerrón, pues. O están coludidos también. O están coludidos. Por eso es importante conocer la información. Lo que ellos hicieron, inmediatamente los aislaron y le dijeron a las operadoras de móviles, le dijeron, cerca a las cárceles, vamos a ver que ustedes tienen señal, los vamos a multar y les vamos a quitar la concesión. Porque ¿cómo es posible que cerca de penales haya todavía líneas? ¿Cómo es posible? La mayoría de casos que han denunciado extorsión, las extorsiones han venido de las cárceles, señores. Correcto. Así, con números de Irán, con números de diferentes países, pero han venido de las cárceles. Entonces, esa es una de las medidas. Y otra medida muy importante es la unidad de inteligencia migratoria. ¿Con qué finalidad? De ubicar a los ilegales, a los ciudadanos ilegales, y hacer la deportación inmediata. ¿Por qué están acá? ¿Para qué están acá? Así que tenemos que fortalecer nuestro sistema migratorio para que se ponga orden en casa y no vengan a hacer acá en nuestro país lo que le da la gana, a costa de la vida de nuestros ciudadanos. Sí, es verdad, hay muchas cosas que tenemos que cambiar y lo único que nosotros podemos hacer es votar bien. Sí. No, es votar Cambio, bien. renovación. Y votar. Sí. Porque hay gente que piensa que la solución es, no voy a votar. No, la solución es ir a votar. Por eso que hay un 21% de personas que han dicho que no van a votar en estas elecciones, y me imagino que esta cifra irá aumentando. Pero lo cierto es que nosotros tenemos la solución es votar por candidatos nuevos, apostar, porque como sabemos, esto es una apuesta, no sabemos si vamos a ganar o no, porque vienen, prometen mil cosas y a la hora cuando llegan al poder se olvidaron de todo, y eso es lo que está pasando estos últimos años. Así que hay que votar a conciencia, gente, hay que votar por políticos nuevos, no por las mismas caras que nos han puesto de cabeza al país. Votemos por políticos nuevos, con proyectos nuevos y sobre todo también gente que se preocupe por los que realmente necesitan. Así que Ángela, solo me queda desearte suerte para este 12 de abril e invitarte a decir por qué tenemos que votar por ti y por el partido El PRI. Muchas gracias, soy Ángela Caballero y pido la oportunidad de poder cambiar la política en nuestro país y lograr que un país donde nuestros hijos puedan vivir con dignidad y no sobrevivir. Los invito este 12 de abril a marcar los 5 logos del PRI y a escribir uno en la columna de diputadas por Lima. Permítame servirles para lograr recuperar nuestro país de la criminalidad. Muchas gracias. Ok, Ángela, muchísimas gracias. Así que ya saben, Ángela Caballero, número 1 para diputada por el partido El PRI. Me voy a una pausa y volvemos. En Onda Digital Televisión tenemos para ti toda la información nacional e internacional, las 24 horas del día. Onda Digital Televisión, la verdad de la noticia. En un mundo donde la velocidad define el éxito, donde las fronteras ya no son límites, sino oportunidades, existe una fuerza que mantiene el comercio global en movimiento por los océanos del mundo.